Hello and welcome to this week's video by Teaching You. Hola y bienvenidos a todos a este ciclo de nuestro tercer ciclo de material gratuito de Teaching You. Estoy pero muy contento de que retomemos aquí la práctica y el aprendizaje del inglés siempre con la mejor actitud, con todo el positivismo, con toda la mejor vibra y por supuesto con toda la curiosidad, la sensación de querer aprender. Entonces yo soy su guía, Juan Rocha, y me encanta que estén aquí. Estoy haciendo algo un poco distinto, no sé si están viendo aquí, pero lo que estoy haciendo yo es compartir mi pantalla porque en este ciclo muy seguramente me voy a tener que ayudar de un tablerito. Entonces aquí a veces voy a utilizar el documento aquí al lado para poder explicar y poder ayudarme con estas cositas. Entonces seguramente van a ver que yo me muevo por la pantalla de mi computador y espero que nos acostumbremos a esa modalidad bien rápido. Si me equivoco, téngame un poco de paciencia porque es la primera vez que estoy haciendo este formato. Hello Natalia, welcome, welcome. Thank you so much for being here today. Entonces, bueno, les tengo varias noticias antes de que iniciemos con este tercer ciclo de material gratuito. En este tercer ciclo lo que vamos a hacer es contestar muchísimas preguntas sobre el inglés. Hay muchos videos, hay mucha publicidad que nos dice, no, usted puede aprender un idioma así súper fácil, sin pensarlo, no tiene que aprender gramática es como ir en reverso. Y yo les diría que sí hay muchas estrategias que son naturales, como por ejemplo aprender inglés en situaciones y en contextos reales, como lo estamos haciendo en el ciclo 2 con las historias. Y hay muchas otras estrategias de aprendizaje natural, pero no existe una solución mágica que yo cierre los ojos y mejor dicho los abra y ya sé un idioma. No, requiere un poquito de esfuerzo, un poquito de práctica y sobre todo muchísimo disfrute, porque si estoy disfrutando del lenguaje, entonces las partes, digamos que son un poquito pesadas, pues me van a quedar mucho más fáciles. Entonces en este ciclo lo que propongo es que exploremos algunas de esas partecitas del lenguaje que a veces nos confunden, siempre tratando de simplificar, con cucharaditas, de hacerlo mucho más fácil y de quitarle el terror. Yo he encontrado que muchas personas que aprenden algún idioma, sobre todo el inglés, porque hay presiones laborales, profesionales, culturales, sociales, de que tenemos que saber inglés, entonces resulta como estresante. Muchas personas me dicen que tienen un trauma con el aprendizaje del inglés. De pronto tuvieron un profesor bravo o de pronto lo intentaron y se sintieron brutos porque no pudieron. Entonces todo el mundo tiene como algún temita con el lenguaje y este ciclo pues lo vamos a utilizar para ir desprogramando esas cuestioncitas, simplificando cosas que en realidad no tienen por qué ser tan complicadas. Entonces, antes de entrar en materia a el tema primario de hoy, voy a contarles un poco, un par de noticias muy chéveres de Teaching You. La primera de estas es que, bueno, terminamos el ciclo anterior, hicimos en la mitad un lapso porque estábamos haciendo un taller de pronunciación. De hecho, Natalia participó en este taller y nos fue sensacional. Fue una experiencia muy chévere. Vamos a ver si la repetimos el taller más adelante. Hubo unas personas que querían participar pero no alcanzaron a meterse en este último intento, entonces de pronto al final del año volvemos a hacer ese taller. Ese taller fueron 4 sábados, muy chévere, 2 horitas cada sábado, temas muy interesantes. Entonces nos fue muy bien con ese tema. Pero en ese lapso de 4 semanitas que estuvimos
ausentes en redes, estuvimos trabajando muy arduamente, entonces quiero agradecerle también a mi hermana Natalia Rocha que trabaja conmigo y me ayuda con la parte técnica. Lo que estamos haciendo es organizando el material que ya hemos creado. Entonces hicimos dos cosas que son súper claves y van a facilitar el aprendizaje gratuito y autónomo de ustedes en casa. La primera es organizamos nuestro canal de YouTube. Si no lo conocen, vayan a YouTube, ponen Teaching You, aquí como lo pongo en los comentarios, como ustedes ven ahí en la marca. Teaching You, ponen esto en YouTube y ahí van a poder encontrar pues nuestro canal. Y en nuestro canal lo organizamos muy bien porque lo que hicimos fue hacer listas y las listas las creamos con ciertos capítulos en mente. Entonces el primer ciclo de guías gratuitas que eran ejercicios para hacer en casa, que son 25 guías súper chéveres, pues las pusimos todas en una lista para que pues veas un video y inmediatamente te quede el siguiente, o sea, está en orden, muy organizado. La otra lista que está ahí es la lista de las historias, entonces si quieres escuchar las explicaciones y los ejercicios que yo propuse semana a semana, que fueron 15, pues ahí también la lista de historias está muy bien organizada. Aparte de eso, esas historias son sensacionales, son un instrumento de aprendizaje muy muy chévere, y una de las cosas que me pedían mucho es tener acceso a ellas en el celular siempre, porque pues de pronto yo estoy manejando en el trancón o viajando o salgo a caminar. Entonces estas historias quedaron publicadas hoy mismo, hoy recién salido del horno, como se dice en inglés, fresh out of the oven. Um, Fresh, voy a escribir esta expresión aquí, fresh out of the oven. Salidas del horno hoy en Spotify las pueden encontrar en el link de la descripción de este video. Ahí hacen clic y los lleva. Tenemos un podcast que fue la manera más fácil de subir las historias y también están en orden desde la primera hasta la número 5. Pero lo que hice también para mayor facilidad fue crear una lista. Entonces en la lista pues están todas las historias y lo mismo pasa de la primera a la segunda, para que las puedan escuchar en secuencia. Si ya se las escucharon, repítanselas porque esa repetición, sobre todo si pueden caminar cuando las están escuchando, hace maravillas en el aprendizaje natural. Ustedes van a aprender cosas sin darse cuenta. Expresiones, palabras que se utilizan comúnmente en conjunto. eh, bueno, aparte del vocabulario, expresiones que yo utilizo a veces porque yo nunca hice me senté a escribir la historia y la leí, no, la conté muy espontáneamente para que también me salieran las expresiones de comunicación espontánea que me interesaba mucho que ustedes también absorbieran. Entonces, todas estas cosas son muy, 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 pero muy chéveres. Visítenlas. Si tienen preguntas, pues ustedes saben que me pueden escribir por este medio, por nuestro correo en consultas@teachingyou.co, por nuestra página que también quedó actualizada. Mejor dicho, estamos haciendo muchísimos proyectos muy interesantes todos para garantizar que ustedes tengan un camino en el aprendizaje del inglés continuo y divertido, dinámico y estratégico. Entonces, los dejo con esas noticias. Ahora sí. So let's get a little interactive today. Write in the comments, please. Escriban en los comentarios cuáles son las preguntas que ustedes tienen del inglés, cuestiones que siempre les costó trabajo, cuestiones que todavía no dominan, preguntitas que tengan volando. Y hagan esas preguntas porque yo en estos videos lo que voy a hacer es tratar de contestarlas y simplificar el tema y si es posible acompañar estos nuevos conceptos que vamos a explorar con ejercicios muy facilitos que pueden hacer en 5 minutos también desde el celular. Entonces, bueno, yo creo que la mayoría que están aquí están suscritos a nuestra lista de correos para recibir nuestro material gratuito. Si no lo han hecho aún, escriban un comentario aquí o en nuestro canal de YouTube y pues yo me pongo en contacto con ustedes y les hago llegar el material. Ok, so today
we're going to talk about the common language. Entonces hoy vamos a hablar de los términos en común que vamos a utilizar en este ciclo. Resulta que cuando uno empieza a hablar de gramática, se transporta a un mundo como de las monjitas bravas que le pegan a uno con la regla en la mano si hacía las cosas mal. Entonces no quiero que este sea el tema, quiero que tengamos una aproximación a la gramática mucho, mucho más amable y ese es el propósito de hoy, es desmitificar, abreviar un poquito, masticar un poquito más fácil todos esos términos de la gramática que a veces nos resultan un poco complejos. Entonces lo primero que vamos a hacer es hablemos un lenguaje en común. Cuando yo diga una cosa, yo quiero que ustedes sepan qué es lo que está diciendo Juan. O que si no sé cómo hacer algo, que sepan buscar en Google cómo hacer algo. Porque es que resulta que a veces uno no sabe qué preguntas hacerse para instruirse, así sea buscando un tutorial en internet. Entonces, empecemos por el lenguaje común. El lenguaje común lo voy a dividir en dos categorías muy, muy facilitas. Una es el orden de la oración. El orden de la oración quiere decir en qué orden hablo yo. Este concepto es, pero mejor dicho, importantísimo porque este orden me enseña a mí a pensar en inglés desde ya, porque resulta que el orden en español es uno y en inglés muchas veces es otro. Si yo pienso en español y voy traduciendo palabra a palabra, cuando voy a hablar inglés, estoy hablando inglés, pero en un orden del pensamiento en español. Entonces, si me acostumbro a este orden en inglés, pues me voy a acostumbrar a la estructura del pensamiento en inglés. Y eso es maravilloso porque desde de entrada ya estamos modificando la manera en la que pensamos. Y eso pues es una ganancia extraordinaria. Entonces en 30 segundos ya podemos reprogramar el cerebro ahí. Y la segunda parte que vamos a hablar no solamente es el orden, sino el tipo de palabras que hay. Sí, esto se llaman las familias de las palabras o los tipos de palabras. Bueno, tiene varios nombres. Eso es uno de los temitas que quiero que ustedes se sientan muy bien y muy a gusto. Hay muchos nombres para la misma cosa, entonces no se vayan a preocupar si lo escuchan así o así. No, vamos a tener mucha flexibilidad para aceptar todo esto. Bueno, ok, entonces el orden. ¿Quién me puede decir el orden en inglés? ¿Cuáles son las tres partecitas de la oración? Mejor dicho, transportémonos a Kinder cuando nos enseñaron eso en español, si nos acordamos. ¿Cuáles son esas tres partecitas? La primera, la segunda, la tercera. ¿Cuáles son? Yo voy a soplarles aquí mientras a ustedes les llega la señal, porque yo voy un poquito más adelante, pero les voy a soplar las iniciales de estas partecitas, así vamos a utilizar colorcitos para que sea más fácil de seguir. La primera inicial es una S. Entonces vamos a ver si adivinan a qué se refiere esa S. La segunda letrica es una V corta. Y la tercera, pongámosle un morado, una C. A esto yo le llamo el concepto del SVC. SVC. Súper fácil. Si no lo han identificado. Yeah, perfect, Natalia, good job. Yeah, you got it. Ajá. Entonces la S quiere decir el subject. Entonces, no se preocupen, ya los estoy escuchando pensar. Uy, el sujeto. ¡Qué mamera! ¡Qué tablazo! ¡Qué aburrido! No se preocupen porque es que todas estas cosas tienen todo el sentido del mundo. Y aquí es cuando yo difiero mucho en esos videos que yo les cuento, en esas publicidades que les dicen no tiene que aprender gramática. No, es que la gramática se la inventaron fue para que fuera fácil para usted aprender, no para que fuera difícil, sino a simplificar. Fíjense lo sencillo que es este tema del subject. El subject es un sujeto. ¿Quién es un sujeto? Pues imagínense un tipo que entra ahí vestido de una forma muy particular. Es un sujeto. Es un man. Exactamente. Es
Esa es la definición del subject. Es un actor. Y esto puede ser un concepto, si ustedes ya están más avancitos en inglés, igual tenga paciencia porque este concepto es pero clave y les voy a decir por qué. Porque nosotros en español muchas veces no utilizamos esta primera parte de la oración. No la saltamos. Y como no la saltamos, entonces cuando vamos traduciendo lo que pensamos en español a inglés, entonces también nos saltamos una parte de la oración que en inglés sí se necesita, pero ¿cómo vas a tener una película sin el actor? ¿Cómo vas a tener la película sin Brad Pitt? No se puede. Entonces, el subject es un sujeto. Un sujeto es un actor. ¿Qué es un actor? Pues la persona que está llevando a cabo la segunda, que es el V. Vamos aquí a ponerlo en anaranjado. El V es el verbo. Uy, medio escalofríos porque no, ¿cuál? El verbo no es nada más que la acción y no hay nada más importante en inglés que las acciones. Puede que yo no me sepa las conjugaciones, puede que yo no me sepa, mejor dicho, las estructuras de las preguntas y todas las cosas que hay por saber en un idioma. Pero si me sé las acciones, yo me voy a poder comunicar, así sea como Tarzán. Sacar dinero. No tengo que decir la frase completa para que me entiendan. Entonces la acción también por su posición en el orden de una frase que está en la mitad, es el puentecito de la comunicación. Si no tenemos clara esa acción, no vamos para ningún lado. Entonces, la primera recomendación es cojan una lista de acciones, apréndanse las más comunes, piensen en su día y piensen qué acciones llevé a cabo hoy. Y escríbanlas, y cómo las digo en inglés, y háganse quiz hasta que se las sepan al derecho y al revés. Porque a partir de ahí ustedes pueden empezar a construir la frasecita. Entonces, si tenemos el actor, la persona que hizo una acción, un sujeto, que está vestido de una manera bien rara, ¿qué acción va a llevar a cabo? Bueno, digamos que por ponerlo chévere, porque ya es jueves, que entra a un bar. Entra, entonces, un tipo entra a un bar. Si el tipo es el actor, entrar es la acción. ¿Qué es el bar? Easy breezy. Complement. El complemento. El complemento no es nada más en inglés que el receptor de la acción y la respuesta de qué es lo que está pasando con esa acción. O sea, mejor dicho, ¿para dónde vamos? Si yo digo este tipo entró, ¿cuál es la pregunta que ustedes se harían? Si yo paro la frase ahí, este tipo entró. Seguramente ustedes me van a decir, ¿a dónde? Claro, esa es la función de un complemento. ¿Qué es el complemento? Es la contestación a las preguntas del resto de la oración, del actor y de la acción. Este complemento tiene un orden y ese orden tiene objetos directos, indirectos, bla, bla. Pero no hay que estresarse porque todo se va contestando de una manera muy orgánica. Siempre, si yo digo la acción, entrar, la pregunta natural es ¿a dónde? Entonces yo voy a ir completando la información. Entró a un bar. ¿Con quién? Con sus amigos. ¿Cuándo? Si ven que las preguntas van resultando muy naturalmente, lo único que tengo que hacer yo para organizar mi pensamiento en inglés es tener conversaciones conmigo mismo y hacerme preguntas. Si yo paro la oración en cierto punto y me hago una pregunta y después para completarla, entonces contesto el resto de esa pregunta. El tipo entró al bar con sus amigos el viernes. No es el tipo con sus amigos el viernes entró. No. En inglés es actor, acción y la respuesta natural. ¿Qué está pasando con ese verbo? ¿Quién está recibiendo la acción? Easy breezy. Entonces, como estamos hablando de lengua, es muy posible que ustedes ya se sepan esto, pero esto es el marco, el fundamento, las bases que vamos a necesitar para desarrollar las respuestas a preguntas un poco más complejas. Entonces a esto yo, cuando ustedes me escuchen decir SVC, S, subject, V, verb,
¿sí? Complement. SVC, me refiero a la organización de una idea. Teniendo un pensamiento organizado nos va a ayudar a defendernos en inglés. Nos va a ayudar eventualmente a pensar en inglés. Nos va a ayudar eventualmente a escribir como los dioses. Entonces, listo. Esa es la primera partecita. No se los quiero dejar más complejo. Dejémoslo hasta ahí por hoy. Un concepto súper simple. Les voy a poner un ejercicio. Los días sábados son los días que yo envío la información, envío los videos con el material complementario, que son ejercicios de activación. No hay nada en el aprendizaje que ocurra sin la participación de la persona que esté aprendiendo. ¿Qué saco yo con explicarles mucho y hablar mucho? Nada. A menos de que ustedes lo pongan en acción. A esto yo les llamo la activación. Entonces los sábados les van a llegar pues este video, si no pudieron tener la oportunidad de visitarnos en vivo y hacer sus preguntas, interactuar conmigo aquí. Y entonces los sábados les envío los videos y el material complementario, que pueden ser ejercicios o pueden ser tipsitos o pueden ser consejos. Entonces muy seguramente les va a llegar un juicecito de Teaching You muy chévere, muy fácil, para que ustedes practiquen este tema del subject verb complement. No importa si están avanzados, les prometo que los puedo hacer pensar con este concepto. Y entonces retomamos la siguiente semana con el tipo de palabras, que también hay muchas palabras ahí de gramática que uno, el sustantivo, el verbo, no, es muy fácil y se inventaron los nombres para que fuera muy fácil de digerir. Entonces, vamos a ver cómo nos va la siguiente semana. Mientras tanto, les agradezco por acompañarme el día de hoy. Estoy aprendiendo también el formato de donde quedan los comentarios. Veo que Paola se nos unió. Subject, verb, complement. Very good job. El que realiza la acción. Very good. Okay. Natalia, thank you so much for being here. And Leonor, you mean the world to me. Thank you, Bridget. Thank you, everybody that's been here with us through our journey. So, I'll see you next Thursday. Take care.